La inteligencia artificial es un tema que nos preocupa a todos y a todas como sociedad y, por supuestísimo, a esta tribu de docentes excelentes. Por eso, la tribu charla de hoy va a girar en torno a la inteligencia artificial y la educación. Porque recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. Bueno, pues hoy traigo un tema que me pedíais muchísimo en la tribu. Va a haber varios vídeos sobre este tema en este curso escolar y es la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo aplicarla pues a la educación, a las diferentes materias, los retos que supone para los docentes. Así que creo que, bueno, tanto este vídeo como los demás que he preparado en torno a este tema os van a encantar. Hoy además traigo a un experto que estoy segura que conocéis y que nos va a dar muchos tips y muchas ideas para utilizar la inteligencia artificial en nuestras aulas. Antes de comenzar con la tribucharla, déjame presentarme por si eres nuevo o nueva por aquí. Yo soy Ana Esther Teacher, una profe de secundaria de inglés que desde hace ya unos cuantos años, pues a través de este canal de YouTube, se dedica a ayudar a profes y opositores a marcar la diferencia e impactar en la educación. Por eso te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando, que como verás están agrupados en listas de reproducción. Elige la que más se ajuste a tus necesidades. Tienes desde vídeos para profes de idiomas de manera más específica, también para gestionar las aulas, si eres profe de cualquier otra materia, también sobre organización, hábitos, rutinas, que es algo que nos gusta muchísimo en la tribu. Tienes una lista específica de opoayuda, de ayuda para opositores docentes, incluso tienes una de libros, que es algo que también me gusta muchísimo y que sé que también gusta a los docentes excelentes de la tribu. En definitiva, lo que intentamos hacer con esta tribu de docentes excelentes es formarnos juntos para enseñar mejor. Por ello, te invito también a pasarte por mi página web www.anaesterteacher.com y suscribirte en el apartadito fucsia que dice únete a la tribu para no perderte mis correos electrónicos con esas ideas, esas cositas que yo voy haciendo en las clases. También puedes seguirme en Instagram, allí soy Ana Esther Teacher. Y allí, y ahora, sin más dilación, vamos con esta tribu charla. Bueno, pues hoy hablo con César Pollatos, un experto en el tema que nos concierne hoy, que es la inteligencia artificial. Él es profesor de tecnología educativa en el Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en educación, máster en tecnologías de la información y la comunicación en educación e formación. Ha sido profesor de educación secundaria obligatoria durante 15 cursos, nada menos. Ha ganado 9 premios Fundación Telefónica de Innovación Educativa. Ha sido reconocido con distinciones para docentes de Microsoft, Apple y Google. Y bueno, es ponente en numerosos congresos. Seguro que su cara os suena, que lo habéis visto en alguna ocasión y también en acciones formativas del profesorado. Su actual línea de investigación se centra en el uso educativo de la inteligencia artificial, así que seguro que nos arroja algo de luz sobre este tema. Bienvenido a la tribu y muchas gracias por estar aquí, César. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Experto en nada, aprendí de todo, como todos, y nada, con ganas de estar aquí compartiendo con todas vosotras y todos vosotros. Bueno, pues para empezar, cuéntanos un poquito, ¿no? Tu experiencia como profe desde ese momento en el que dices, quiero ser profe. Bueno, la verdad es que me viene de familia. Mi hermana es pedagoga y maestra de primaria. Mi madre ha sido maestra de primaria durante más de 45 años. Y yo, hijo primogénito, pues para contentar a ambos, a mi padre y a mi madre, pues decidí dedicarme a la educación y a licenciarme en química. Entonces, porque mi padre es químico. Así que así comencé lo llevo en la sangre, la docencia, desde que, imagínate las conversaciones que tenemos los domingos de sobremesa en casa. Así que, Estupendas. sí, sí, todo Vaya, educativo. claro, todo educativo. Lo llevabas ya en la sangre, como bien dices. Ajá, eso es. Y nada, lo único, mis hermanos en las sobremesas sí que se aburren un poquito. Tengo dos hermanos informáticos y claro, eso de las adaptaciones curriculares, la atención a la diversidad, nada, No les ahí cuadra.
generamos disonancias, pero bien, Bueno, bien. sin embargo, en el tema de la inteligencia artificial, algo podrán decir también, ¿no? Los informáticos. Ah, no, sí, sí, con eso están a tope, sí. O sea, la parte técnica, eso les encanta, cachar. Eso les gusta, también es otra perspectiva que no viene mal. Sí. César, el título de una de tus ponencias es precisamente Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Y eso es lo que quiero preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos y esas oportunidades que nos ofrece a los docentes hoy en día la inteligencia artificial? Bueno, un desafío que tenemos lo primero es bajar el hype, ¿no? Porque tiene muchísimo hype, ahora no hay evento que se tercie que no le pongan inteligencia artificial. Yo me acuerdo cuando empecé en 2003 en esto de la docencia y en secundaria, luego llevo 7 años ahora en la uni, pues me acuerdo que teníamos las programaciones y las memorias, las teníamos en disquete. ¿Quién tiene el disquete de la PGA? ¿Quién tiene no sé qué, no? Y me acuerdo que llegaron las primeras aulas de informática con el proyecto este de Red.es y llegó Internet a los centros educativos. Primero a las aulas de informática que había y luego a las aulas. De hecho, el Ministerio de Educación, el INTEF, organizó un congreso que era el Congreso de Internet en el aula. Ahora, si hacemos una mirada retrospectiva, a nadie o sea, nadie iría a un congreso de Internet en las aulas, nadie le sorprende. Tengo los documentos en la nube, ya sea la Claro. de Google, la de Apple, la de Microsoft, a nadie le sorprende eso, ¿no? Entonces, con esto no deja de ser una herramienta más, ¿no? Entonces, la vamos a integrar en nuestro día a día, en numerosos procesos y de manera natural, ¿no? Sí que es verdad que es una tecnología disruptiva, que es una tecnología emergente y al profesorado nos ofrece numerosas posibilidades, ¿no? Pues para reducir burocracia, como un asistente programático. Para la atención a la diversidad es muy buena porque podemos adaptar la carga cognitiva de ejercicios, actividades y tareas. O, por ejemplo, adaptarlas al centro de interés de nuestro alumnado. Yo, por ejemplo, mi hijo pues, es un flipado de Egipto y sin embargo ahora está, bueno, acaba de empezar quinto, el año pasado hizo cuarto, ¿no? Estaba ahí con el tema de las fracciones y lo de las fracciones pues tampoco le llamaba tanto. Y me acuerdo que lo que hice simplemente fue pedirle a la IA que adaptara los problemas a la narrativa del Antiguo Egipto. Entonces les puso los problemas de fracciones contextualizados en torno a su centro de interés, ¿no? Y eso obviamente lo cambió todo. También podemos adaptar la dificultad de los ejercicios, de las actividades y de las tareas. Y luego para generar recursos y materiales docentes, tanto a nivel multimedia como visual o auditivos, y además tiene un alto componente de inclusión porque nos permiten, pues, igual que es capaz de a partir de una descripción pintar una imagen, puede hacer lo contrario, a Mm. partir de una imagen describir esa imagen, ¿no? Entonces un contenido que a lo mejor es visual lo puede pasar a auditivo. Entonces si tenemos un alumnado con necesidades educativas especiales derivado de una discapacidad visual, puede acceder a ese contenido. Por ejemplo, lectores como el lector inmersivo de Microsoft te pone sobre cualquier palabra y te dice cómo suena en el idioma nativo en el que está, cómo suena en tu lengua materna y también aparece un pictograma, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, para alumnado TEA, una misma instrucción puede ser accesible para todos y para todas sin necesidad de estar dando un material adaptado, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, Sí. pues desde ese punto de vista es muy interesante. Y riesgos, pues los que todos sabemos, ¿no? Pues la dependencia tecnológica que puede generar, o yo qué sé, el, los sesgos que tiene, ¿no? Porque se ven muy Mm. bien en las imágenes, pero los textos también tienen sesgos. Los elementos multimedia que genera también tienen sesgos, son más difíciles de identificar que a lo mejor una imagen, en un texto es más difícil de identificar, pero también los tienen que la IA se equivoca. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el riesgo no más que el riesgo, la oportunidad de desarrollar en nuestro estudiantado pues esas competencias y habilidades mediáticas e informacionales pues para que sean capaces de discernir, de contrastar, de consultar otras fuentes y de no otorgar ese principio de veracidad aquello que la IA les devuelve, ¿no? Ujú. Bueno, Sí. ahí tenemos un reto grande el profesorado, sí, y las familias, ¿no? Porque también no podemos delegar todo a los centros o a los profes.
Sí, me ha gustado mucho lo de hay que empezar por rebajar el hype, porque es verdad. A veces es como a la hora trending topic inteligencia artificial. Pues bueno, vamos a pensar que es una herramienta más, ¿no? Que igual sobre esa idea como que vamos un poco más tranquilos. Y es que, claro, a veces nos perdemos en la inmensidad de todo esto. Entonces, imagínate que pues aquí hay profes que nos están viendo que no han utilizado todavía la inteligencia artificial. ¿Por dónde les recomendarías empezar a familiarizarse con ella? Bueno, pues lo más básico, pues primero entender qué es y cómo funciona, ¿no? Porque si sabemos qué es y cómo funciona, sé las limitaciones que tiene y lo que me puede ofrecer, ¿no? Para sacarle el mayor partido. Y ahí, bueno, pues tenemos distintas oportunidades formativas. Bueno, hay muchísimas guías ahora publicadas. Sí. Esta semana ha salido la guía de la UNESCO de las competencias digitales del profesorado, Ujú. también del alumnado. En la UNESCO tiene muchísimas guías. En junio presentó el INTEF, la guía para Sí, educación. sí. Eh, la Unión Europea, la Comisión Europea ha presentado la guía de uso ético y seguro de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Ujú. Y aparte, bueno, tenemos materiales docentes. Acabo de ver esta mañana que había publicado el INTEF que ha abierto el MOOC de inteligencia artificial. Sí. Mm. Entonces, o por ejemplo, hay herramientas como, por ejemplo, en Code.org o incluso en App Inventor del MIT, tenemos materiales que mediante juegos es posible comprender conceptos de cómo funcionan este tipo de sistemas, porque entendiendo eso vas a saber, vas a desmitificar eso de que es mágico, que de repente, o quién hay detrás de eso, ¿no? Que a mí, al profesorado que me pregunta, pero ¿quién hay detrás de todo esto? ¿Quién está escribiéndome esto, ¿no? Pues Mm. para entender cómo funcionan estos sistemas y así sacarle el rendimiento. Y luego, pues yo qué sé, pues con herramientas como puede ser Copilot o ChatGPT, pues para empezar a modelar, a interactuar, a iterar con la herramienta eh, como ese asistente que es. Sí, sí, por ahí se puede empezar. También vamos a recomendar que le echen un vistazo al canal de Profes TV, ¿no? Que tienen en YouTube, que lo pondremos por aquí debajo. Y allí nos cuentas que, por ejemplo, con ChatGPT podemos crear desde diarios de aprendizaje hasta informes competenciales, fichas de lectura. Pero claro, no es tan fácil, ¿no? Para hacerlo bien, debemos tener en cuenta algunas cosas, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que debemos tener en cuenta para hacerlo bien? Bueno, la verdad es que está mutando todo a un ritmo vertiginoso, ¿no? O sea que eh, ahora mismo a mí lo que más me tiene fascinado es el procesamiento multimodal de información. Porque al principio, bueno, pues ChatGPT, como no deja de ser un modelo de lenguaje, lo que hace es emular al humano a la hora de expresarse, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le puedo decir, hazme un marco teórico sobre la gamificación en el aula. Y me va a escribir y me va a poner las citas en formato APA, pero puede que los autores que me pongan ni existan, lo más probable, y las referencias tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pero no está haciendo nada que no te hayan dicho, ¿no? Que es emular al humano a la hora de escribir. O sea, escribes, se expresa como tú te expresarías a la hora de hacer un marco teórico, pero eso no quiere decir que eso tenga rigor, ¿no? Sin embargo, cuando tú le das la fuente de información, cuando le das el PDF del paper o cuando utilizas GPTs de terceros que se conectan con la API de ChatGPT, pues es una fuente mucho más fiable. Es decir, cuando le doy un vídeo, puedo chatear contra un vídeo y extraer información muy fiable del contenido que hay en ese vídeo. Por ejemplo, de tu canal de YouTube, podríamos extraer las 10 ideas clave de esta entrevista que estamos teniendo, Ujú. ¿no? De esta conversación. Podemos chatear con un podcast, podemos chatear con un PDF, podemos conectarnos, por ejemplo, con Science y Consensus a bases de datos de más de 200 millones de papers científicos y obtener información con rigor. Y eso sí que está cambiando la forma en la que accedemos a la información, procesamos la información y la transformamos en conocimiento. Eso a mí me tiene muy sorprendido todo esto. Y todo esto, pues hace un año no era posible y a día de hoy lo es, ¿no? Y luego como un asistente programático, pues simplemente definir muy bien, es muy importante definir muy bien qué se quiere, ser muy explícito, porque claro, lo que tú no le digas a la inteligencia artificial
La inteligencia artificial no te va a leer la mente, entonces hay mm, que verbalizarlo, hay que redactarlo, hay que ser concreto, hay que decirle, ponerle el contexto, para qué nivel educativo va, quién es el destinatario, cómo es tu aula, qué es lo que pretendes, los porqués y los para qué, el propósito y la finalidad educativa de lo que tú estás planteando, en cuántas sesiones lectivas lo quieres hacer, cuánto dura una sesión lectiva tuya, porque si no se lo dices puede ser de 45 minutos o de una hora, ¿no? Y luego también saber saltarse los sesgos que obviamente tiene, que también mediante la instrucción podemos modelar. Y luego no existe el mega prompt. Yo te puedo dar el prompt que he utilizado y que tú puedes obtener resultados diferentes a los que yo he tenido, ¿no? Pero sí que hay que saber que cuando uno interactúa con una herramienta de inteligencia artificial generativa, como puede ser Perplexity, Gemini, Copilot o ChatGPT, la riqueza está en la conversación, en la interacción, ¿no? O sea, no te quedes con el primer resultado que te da, ve interactuando con él, ve ajustando, ve afinando el prompt o en la conversación le vas diciendo, prefiero que me lo digas de esta manera, prefiero que me lo hagas bajo esta narrativa, prefiero que me hagas, hazme 10 ejercicios o actividades y tareas con distinto grado de complejidad. Eh, Ahí en esa conversación es donde está la riqueza. ujú. Ahí es que muchas veces nos quedamos dame el mega prompt que yo con este prompt lo hago. Bueno, sí, es un comienzo ese prompt, pero luego hay que ajustar, hay que afinar, hay que conversar y en esa iteración es donde vamos a encontrar la riqueza y donde vamos a obtener resultados mucho más significativos y profundos, ¿no? Mm. Sí, qué importante, ¿no? Al final eso, el ir chateando, al final con ChatGPT o con el que sea. Ya nos has dado alguna pincelada de cómo trabajar la diversidad y la inclusión en el aula. Es un tema que preocupa muchísimo a los docentes de la tribu, todo el tema del DUA, la inclusión. Así que háblanos un poquito más en este sentido. Bueno, pues para eso sí que la tecnología, en este caso esta tecnología, la inteligencia artificial, es una herramienta maravillosa porque, bueno, puede hacer que cumplamos esos principios de expresión, de representación y de motivación del DUA. Pues ya lo hemos comentado antes, ¿no? Pues de repente puedo contextualizar y ponértelo en torno a una misma tipología de ejercicios, actividades o problemas en torno a distintos centros de interés. Pues si a ti te gusta el fútbol, te lo voy a contextualizar en el fútbol. O si a mí me gusta, imagínate la moda, pues el mismo problema lo voy a contextualizar en torno a mi centro de interés, ¿no? Despertando aún más mi motivación intrínseca hacia la realización de ese ejercicio, actividad o tarea. Puedo adaptar las dificultades, ¿no? Que hemos visto, y eso permite generar distintos itinerarios. Obviamente, todo hay que supervisarlo, ¿no? Todo aquello que te devuelve la inteligencia artificial tiene que pasar por tu mano, ¿no? Al final no deja de ser un asistente, es un copiloto por ejemplo, aquí es en el diseño programático, ¿no? De actividades o de ejercicios o de tareas. Pero sí que me permite agilizar esos procesos y pintar distintos itinerarios adaptados pues a las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes, ¿no? O también todo el tema que has hablado de accesibilidad, que me permite trabajar, igual que puedo procesar información multimodal, puedo generar recursos y materiales educativos y docentes de manera multimodal, de forma que doy distintas oportunidades de procesamiento de información al alumnado de manera visual, de manera textual, de manera auditiva, y puedo presentar una misma experiencia de aprendizaje en múltiples formatos. También es posible que generen, ¿no? En ese principio también de representación, que generen ellos artefactos o productos o evidencias de aprendizaje en múltiples formatos, ¿no? El alumnado. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista es magnífico, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve los 15 años que estuve allí en secundaria, estaba en un centro con un alto porcentaje de inmigración, teníamos un 70% de inmigración, teníamos mucho alumnado de incorporación tardía, entonces que te venían al sistema, claro, yo daba en secundaria, pues imagínate, te viene un alumno, una alumna china en segundo de la ESO, en tercero de la ESO, y tú, física y química, bueno, pues cuando estaba el aula de enlace, pues aún, pero cuando
la crisis desaparecieron muchos recursos, pues en física y química no hay apoyo, ¿sabes? Entonces Sí, dices, y sabes que o estás con esa alumna o estás con el resto. Y sí, es una decisión muy dura que tienes que tomar y es compleja, ¿no? Bueno, pues hombre, lo suyo sería que nos dieran más recursos, que bajaran la ratio, está eso claro. sería otro debate. Pero sí que en este caso la tecnología es una aliada porque, por ejemplo, ahora mismo cualquier herramienta, o sea, mismamente, por ejemplo, abres el PowerPoint y pones los subtítulos y, por ejemplo, tú estarías recibiendo de manera síncrona textual la transcripción de la conversación que estamos teniendo, pero te lo pondría en tu lengua materna. Es Es brutal. verdad que comete fallos, porque no va a traducir como un traductor o un intérprete, ¿no? Pero sí es cierto que el contexto de la clase lo vas a tener, aparte estás adquiriendo el idioma, es como una película subtitulada, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo creo que en estos casos la tecnología es un apoyo y potencia, ¿no? Esos procesos de enseñanza y aprendizaje desde ese punto de vista de la accesibilidad y de la inclusión. Es fundamental, yo creo que va muy unido a todo lo que es el DUA. Bueno, yo conocí a César personalmente aquí en el Centro de Profesores María de Ávila de Zaragoza y él vino a hablar de inteligencia artificial y evaluación. Bueno, os recomiendo si va por vuestras ciudades o tenéis acceso a alguna de sus ponencias online que os apuntéis a ellas, ¿no? Cuéntanos, ¿para qué podemos utilizar la inteligencia artificial referente a la evaluación? Pues desde el punto de vista de la evaluación, a mí hay una metáfora que utiliza, mira, una compañera tuya de Zaragoza, Maña, que es Mar Martín Murga, en su libro de aprendizaje basado en proyectos, que es la metáfora de la bicicleta, ¿no? De la evaluación, ¿no? Que la evaluación tiene dos ruedas. Una rueda es el fin social, que tiene que ver con la calificación, con la certificación, con promociona, no promociona, titula, no titula, accede a esta carrera o no accede, tienes un 7, un 5, un 4. Y otra es la rueda con un fin pedagógica, ¿no? Que es y muchas veces entendemos la evaluación como la parte más social, la calificación, y no como ese fin pedagógico de la evaluación, que en vez de ser la evaluación del aprendizaje, que sería el fin social, sería la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la inteligencia artificial es maravillosa. Yo, por ejemplo, no recomendaría para nada usar la IA para calificar un trabajo de tus alumnos o alumnas. Lo primero, porque no te han dado permiso para subir ese trabajo a la inteligencia artificial, que eso ya ahí estaríamos vulnerando los derechos y los datos del alumnado. Y lo que sí que lo utilizaría es con un fin pedagógico, pues para que utilizar preguntas reflexivas que sirvan como detonantes de aprendizaje, qué he hecho, cómo lo he hecho, qué he aprendido, ¿no? Entonces, si has diseñado una experiencia de aprendizaje, puedo hacerte preguntas con respecto a esa experiencia de aprendizaje para un diario de aprendizaje, para un portfolio. Puede ayudarme a hacer preguntas para mejorar las evidencias de aprendizaje que yo estoy haciendo de manera procesual, ¿no? Para enriquecerlo, para aportarle valor a eso. Entonces, sí que para lanzar esa parte reflexiva, esa parte de metacognitiva, ¿no? De pensar sobre mi propio pensamiento, qué estoy haciendo, cómo puedo mejorarlo, de volverlo a realizar, qué cambiaría y por qué. Pues puede ser un gran asistente, porque puede ir adaptando las preguntas pues, a la edad de los niños, a la experiencia de aprendizaje, a la situación de aprendizaje que estemos llevando a cabo. Y desde ese punto de vista de la evaluación pedagógica, con ese fin pedagógico, pues para mí es muy interesante, ¿no? Yo lo Sí, utilizo en los grados de magisterio de educación infantil y de educación primaria con mi estudiantado y nos sirve muchísimo durante todo el proceso de aprendizaje. sí, me parece súper útil. Al final es evaluación formativa y puede ser de mucha utilidad. Bueno, yo creo que les habrá entrado a todos los docentes de la tribu el gusanillo de empezar a usar la inteligencia artificial. Y además, claro, ya os he dicho que César es un experto, entonces nos ha dado, yo creo que un montón de ideas, ha plantado un montón de semillitas para que ahora nos pongamos a investigar, que es un poco lo que pretendíamos con esta tribu charla. Cuéntales un poco, César, dónde pueden encontrarte, tus próximos proyectos. Háblales un poquito de ti ahora. Bueno,
En redes estoy en Cepollatos en Twitter. Yo soy de los que empezó en Twitter. Soy de esa que se ha perdido esa, porque Sí, ahora es una, igual que aquí tú tienes una tribu, allí tienes tribu, trolls y hay de todo, ¿no? O sea, se ha perdido la esencia del compartir por compartir, que es algo que echo de menos, ¿no? Ahora parece que para que alguien te comparta un recurso tienes que dar like, etiquetar a sí, 5 amigos y ya de paso, si eso, te doy el enlace por privado. Y la esencia esa del compartir por compartir, yo creo que eso pues lo estamos perdiendo y nos lo tenemos que hacer ver, ¿no? Como docentes, ¿no? sí. En la red horizontal, esa parte altruista y esa parte generosa, yo creo que hay que retomarlo. En Twitter soy Cepollatos, suelo compartir ahora un poquito más por LinkedIn, porque para evitar el ruido de lo que es ahora X, ¿no? Sí. En Instagram, pues cuando era profe de física y química tenía un canal de YouTube y un perfil de Instagram que se llamaba Química TV, porque era profe de física y química, y entonces hacía pequeñas píldoras de complemento, ¿no? De la experiencia de aprendizaje de mi estudiantado en Química TV, y ahora que soy formador de futuras maestras y maestros, tanto de infantil como de primaria o del máster de tecnología educativa, sí que lo que hago es generar píldoras también formativas para en la formación inicial del profesorado en Profes TV, que luego lo utiliza profesorado en activo, ¿no? Pero Sí. el destinatario son recursos que utilizo yo en mis aulas, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que todo el rato, pues obviamente como yo me dedico a dar tecnología y capacitar en competencia digital a futuras maestras y maestros, siempre tiene una transferencia al aula, ¿no? Entonces es cómo puedo aplicar esta herramienta, esto, para con un fin docente o con un fin pedagógico. Entonces, siempre ese es el matiz que le damos ahí a Profes de V. Como no me dedico a tener la red con una asiduidad, con frecuencia, simplemente cuando voy haciendo cosas para mi aula, lo voy subiendo. No es que sea constante y tenga una frecuencia Sí. semanal o cosas así, sino cuando he generado un recurso para mi aula, lo que hago es que lo abro no solo para mi aula, sino para toda la comunidad. Estupendo. Pues vamos a dejar todo también escrito aquí debajo para que podáis acceder rápidamente, porque seguro que vais a querer investigar sobre César. Y muchísimas gracias. Aquí tienes tu tribu y puedes pasarte cuando quieras. Muchas gracias, César. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y un abrazo a toda la tribu. Chao. Chao. Espero que esta tribucharla te haya gustado, te haya inspirado y tengas ganas, pues, de utilizar la inteligencia artificial en tus aulas de la mejor manera posible. Si ha sido así, te invito a que le des a like a este vídeo y a que dejes aquí abajo en comentarios cualquier idea, cualquier cosa que te haya venido a la mente al escuchar esto que nos ha contado César. Además, te invito también a compartirlo con otros docentes excelentes a los que creas que puede ayudar. Recuerda pasarte por mi página web www.anasterteacher.com para ver todo lo que hay en esta tribu para ti y, por supuesto, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo vídeo. Te veo allí. Chao. ¡Mua!